Venga, buenas noches, jóvenes. Bueno, ya sabéis, estamos en Oposita, 10 de febrero de 2021, y como os vengo contando en los últimos meses ya, hacedme el favor de cuidaros muchísimo, que ya sabéis que el tema está delicado. Bueno, soy Valdo. Vamos hoy con la resolución de las dudas que me habéis remitido, son pocas, de la fase intermedia y del juicio, la fase de juicio en el procedimiento ordinario penal por delito. Bueno, un delito grave, muy grave. Bueno, grave en realidad. Me habéis mandado pocas dudas, por eso hemos permitido estar hablando un poquito antes de la sesión de cosas que también son interesantes. Y al hilo de ello, hoy, 10 de febrero, han pasado información en el sentido de que es posible que el examen, dependiendo de la pandemia, pudierais examinaros, digo, el 17 de abril. Bueno, iremos viendo poco a poco. En cualquier caso, los que me estáis oyendo a tiempo real y los que me oiréis no, recomendaros que penséis ya que el examen va a ser en esa fecha. Después será, claro, o no. Pero nos interesa pensar que sí, para que vayáis adecuando vuestro estudio a esa situación. Y al hilo de ello, importantísimo también, haceros ver la importancia que tiene el procedimiento penal. Mira, como estamos preparando la oferta de empleo público del año 2018, que se está retrasando tanto en cuanto a la realización de exámenes, yo me veo en la obligación de haceros ver que considero absolutamente importante que estudiéis muy bien el penal. Y digo que estudiéis muy bien el penal porque normalmente, he dicho normalmente que no tiene por qué ser, normalmente suelen colocar un supuesto práctico de penal. Y el penal es tan extenso, que si no lo hacemos bien nos puede coger de imprevisto. Y claro, si no llegamos a los mínimos que exige el Ministerio en la convocatoria para pasar a la fase de concurso, por mucho que nos doliera o doliese la fase de concurso, no vamos a llegar a ella y por tanto, de poco nos ha servido. Vamos ahora, por tanto, a la resolución de duda. Vamos a la resolución de duda del procedimiento penal, de la fase intermedia del juicio oral. Yo he añadido mucho más de lo que vosotros me habéis preguntado. Bien, mirad, la primera pregunta. Artículo 679. Siendo desestimadas las cuestiones propuestas, sabéis, ahí se está refiriendo al artículo de previo pronunciamiento, se comunicará nuevamente la causa por término de 3 días a la parte que la hubiera alegado para el objeto previsto en el 649. El 649 es el escrito de defensa, os sitúo ahora. ¿El plazo de otros 5 días? No, quien nos hace esa pregunta, pues seguramente por la prisa con la que ha hecho la pregunta, no sé quién la ha hecho, y si la ha hecho no lo recuerdo. Y si lo sé, no lo recuerdo ahora. Escuchadme. La misma pregunta se está indicando. Se ha tratado para 3 días, para el escrito de conclusiones en 6 días. Pero he aprovechado eso para ver los artículos de previo pronunciamiento. ¿Vale? Mirad el 666. Ahí tenéis los artículos de previo pronunciamiento. Mirad una cosa. En la instrucción penal, se pudo hacer uso de la inhibitoria. La inhibitoria es el acto por virtud del cual acudimos a un juzgado en penal solicitándole que se dirija al juzgado que está conociendo y que consideramos incompetente. A su vera, la declinatoria, el acto procesal en virtud del cual solicitamos del juzgado que conoce de un asunto que no lo conozca. Bueno, pues en los primeros artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los primeros folios de vuestros primeros temas penales, hablamos de ello, de que la declinatoria se tiene que poner como artículo de previo pronunciamiento. A ver, ya sabéis que el artículo de previo pronunciamiento, que lo tenéis ahí, la declinatoria de jurisdicción, la cosa juzgada, la prescripción o amnistía o indulto, y la quinta, la falta de autorización para procesar en los casos en que fuera necesario. Ya sabéis que para poder ir contra un diputado o senador hace falta autorización de la Cámara correspondiente.
Cuando estéis oyendo y veáis la clase en off, os ruego encarecidamente que veáis quién puede pedir eso, qué forma adopta el acto de comunicación por virtud del cual solicitamos esa autorización administrativa y a través de quién se remite. Bueno, fijaros, hemos copiado el 666 para saber lo que son los artículos de previo pronunciamiento y en el 678, fijaros una cosa. Después de tramitar esa cuestión incidental, que después hablo de ello porque me había hablado de nulidad y quizá tendría que haber utilizado quien preguntó la expresión cuestión incidental. Bueno, después de tramitar ese incidente, que no deja de ser así, de los artículos de previo pronunciamiento, si te lo desestiman, ¿no? Si te lo desestiman, me está diciendo el artículo 678, y es pregunta de examen además, que en el acto de juicio oral puede reproducir absolutamente todas las cuestiones que hiciste como trámite de declinatoria, menos la como trámite de cuestión de previo pronunciamiento, salvo la declinatoria. Esa solo se puede en ese plazo. En ese plazo que son los 3 primeros días de los que te han dado para formular escrito de defensa. Y el 679, fijaros, que lo que nos está diciendo es que si se desestiman, te van a dar 3 días para que presentes el escrito de defensa. El escrito de defensa de ordinario, lo hemos traído aquí el 649, el escrito de defensa se presenta en 5 días. Lo que pasa es que para las cuestiones o artículos de previo pronunciamiento, sabéis que el acusado, en vez de presentar su escrito de defensa en esos 5 primeros días, lo que hace es presentar el escrito de alegación de artículos de previo pronunciamiento, y eso lo hace en los 3 primeros días. En vez de presentar el escrito de defensa, los 3 primeros días. Y si se le desestiman, hemos hablado, entonces se le dará traslado para que haga el escrito de defensa que no había hecho antes en 3 días. Es una cuestión incidental, después hablaremos de ello porque hay una pregunta de eso también. Es una cuestión incidental, pero la pregunta se queda contestada con eso que yo creo que estamos viendo ahí. Añado algo que considero importante también, y es que el escrito de calificación del artículo 650, quiero que entendáis que tanto he llamado escrito de calificación, he llamado escrito de conclusiones provisionales. Fijaros, hay también llamado escrito de acusación si lo presentan los acusadores, escrito de defensa si lo presenta el acusado, y ese escrito nos vale para todo, ese concepto de escrito de calificación nos vale para todos los procedimientos penales por delito. Entonces, hacedme muchísimo cuidado, hacedme muchísima atención en todas las cosas que estamos viendo. Decidme si se queda claro o no la resolución de esa duda, que yo he añadido más conceptos, pero bueno, yo quería meter más cosas. Decidme que está claro. Venga, pues seguimos. La siguiente pregunta. ¿Podrías poner de relieve las diferencias que se pueden apreciar entre el sobreseimiento que puede pedir el fiscal en caso de no haber acusación particular en el ordinario y en el abreviado? Bien, fantástico. Fantástico. Bueno, como todas las preguntas, fantástico. Me he permitido añadir alguna cosita. Bien. Sobreseimiento, libre o provisional. Después veremos la duda en concreto. Después veremos la duda en concreto que nos aporta este futuro funcionario o funcionaria. Ya sabéis que la duda me gusta hacerla de forma anónima. Bien, miradme. Primero, la diferencia entre sobreseimiento libre o provisional. Libre, que equivale a sentencia absolutoria, lo veremos después. Provisional, sabemos que hay delito, pero no sabemos quién lo ha cometido, y mañana puede ser reabierto en el supuesto caso de que encontremos los elementos necesarios para poder incriminar a alguna persona. Total, si se refieren a todas las personas que intervienen en ese asunto, o parcial, si solo se refiere a parte. Bien, puede ser libre total, libre parcial, provisional total, provisional parcial, como bien podéis comprender. Un matiz es que si fuera parcial, se seguirá el pleito frente a los que sí continúa. Bien, y si es total, se archiva el procedimiento.
y podrá reabrirse si fuera provisional y vinieran elementos nuevos que permitieran al jugador ir contra alguna persona, o equivaldrá, hemos dicho antes, a sentencia absolutoria en el supuesto, ¿verdad? En el supuesto de que fuera sobreseimiento libre. Bien. Fijaros, sabemos ya el concepto de pieza de convicción, que son aquellos elementos que se recogieron en fase de instrucción como cuerpo del delito. Y fijaros que si algún tercero al pleito lo solicita, esas piezas de convicción se van a quedar en la sede del juzgado, en tanto en cuanto esa persona tercera acredita haber puesto en el plazo que le demos la acción correspondiente para reclamar la propiedad. Si transcurre el plazo y no ha ejercitado esa acción civil, entonces se le entregan al dueño. ¿Y se entiende por dueño? A la persona, porque en penal no se mete en aventura, se entiende por dueño a la persona que lo tenía en el momento en que se le retiraron. Bien, dicho eso, si son materias susceptibles de causar algún peligro, se inutilizan y se indemniza a ese que hemos considerado dueño. En definitiva, según ese artículo 635, de lo que estamos hablando es que una vez sobreseído el procedimiento y archivado, las piezas de convicción se entregan a los dueños, ya no están contando quiénes son los dueños, pero que se va a quedar retenido en el juzgado si alguien alega que va a poner una demanda civil reclamando ser propietario. Si eso fuera así, se le otorga plazo, si lo pone bien, esperaremos a que la instancia correspondiente resuelva, y si no, se le entrega al que hemos dicho que se considera. Bueno. Seguimos con el sobreseimiento. Aquí tenéis los recursos que caben. Y un detalle importante de ese 636 es que el sobreseimiento se va a notificar, ahí lo tenéis, se va a notificar a las víctimas del delito. Y si ha fallecido la víctima del delito, se comunica a su heredero. Fijaros que si residen fuera de la Unión Europea, se puede notificar en la oficina diplomática española o en el consulado correspondiente. Y como se hace de forma telemática, que estáis viendo ahí, si transcurren 5 días y no lo ha recogido, se entiende que está realizado. Bueno, dicho eso, hemos dicho que se puede interponer recurso de casación, estamos en el procedimiento ordinario, recurso de casación, y entonces estaríamos estudiando los recursos. En auxilio, en principio, no tenemos por qué, aunque miraremos cositas. Lo que me están contando es que si esas víctimas no hubieran sido parte del procedimiento, pueden poner el recurso en los 20 días siguientes al que han tenido conocimiento de ese sobreseimiento. Dice si no ha sido parte, claro, porque si ha sido parte, tendrá que ponerlo en los plazos que en cada caso vaya marcando la ley. Bueno, sigo, todavía no hemos llegado a lo que era el objeto de la pregunta, pero me interesa mucho. Ahí tenéis en el 637, digo bien, veis qué circunstancias dan lugar al sobreseimiento libre, y en el 641 veis las circunstancias que dan lugar al sobreseimiento provisional. Ya os he contado que el libre equivale a sentencia absolutoria, no se puede reabrir, y el provisional sí que se puede reabrir si vienen elementos nuevos. Al final, yo lo que he dicho del sobreseimiento libre, resumiendo mucho, es que el hecho que se estaba investigando no es delito, y el provisional, el hecho es delito, pero no tenemos contra quién ir. Y ya sabéis que en el procedimiento penal una parte obligatoria es el acusado. Si no tenemos personas contra quien ir, el procedimiento penal no podría seguir. Y ahora en el 642 tenemos el lomo yar de lo que supone la respuesta a esta pregunta. Lo tenemos ahí. Si el fiscal pide el sobreseimiento y no hay acusación personada,
vosotros sabéis que para que una vez terminada la instrucción el procedimiento penal pueda continuar, necesitamos acusación. Bueno, pues lo que nos está diciendo ahí el legislador es, claro, si no tengo acusación y el fiscal tampoco acusa, tendríamos que archivar. Bueno, fijaros, puede el tribunal que se ponga eso en conocimiento de los interesados para que en el plazo que se les otorgue, puedan acudir a mantener la acusación. Porque si no hay acusación de esas partes y el fiscal ya ha dicho que no quiere acusar, entonces se sobreseerá. Bien, después seguimos trabajando para el abreviado de esa situación, pero en principio, decidme, ¿esa está clara? Fantástico. En el 643 no nos cuentan nada nuevo, nos están diciendo que si esos perjudicados tienen desconocido su paradero, entonces, ¿verdad?, se va a hacer a través de los periódicos. Y fijaros, tablón de anuncios del juzgado, y fijaros que habla de Gaceta de Madrid, que es el actual boletín oficial del Estado. Bien, eso es si el fiscal pide el sobreseimiento y no hay acusadores personales. Pero ahora, también objeto de pregunta, fijaros el 644. Fijaros el 644. Seguimos estando en el procedimiento ordinario por delitos graves. Si el tribunal considera que la petición de sobreseimiento que hace el fiscal no es correcta y tampoco tenemos acusación particular, entonces, otra de las cosas que se pueden hacer, ya hemos visto antes una, ponernos en conocimiento, facultad, podemos. Una de las cosas que podemos hacer es poner en conocimiento del fiscal jefe, poner en conocimiento del fiscal jefe para que digan si mantienen o no mantienen la decisión del fiscal de no formular acusación. Y el fiscal pondrá en conocimiento del juzgado, el jefe pondrá en conocimiento del juzgado cuál es su parecer al respecto, y volvemos a lo de antes. Si no acusa y tampoco tenemos acusación, pipa, se sobreseería el procedimiento. Para terminar con esta fase en el ordinario, fijaros, hemos hablado de que se le daba plazo a los particulares para que pudieran presentar su acusación. En ese caso, el tribunal ya puede abrir juicio oral, pero también puede el tribunal acordar el sobreseimiento, que el hecho de que haya acusación no significa per se que el tribunal vaya a abrir juicio oral, sino que podría, sobreseer. Lo que no puede abrir es abrir juicio oral si no hay acusación. Y ya para terminar, la misma situación en el 782, hablando del abreviado. Aquí tenéis. Si no tenemos acusación ni del fiscal ni del particular, hay que sobreseer. Pero, cuando hablan aquí de esas situaciones que yo ahora sombreo, está hablando el legislador de eximentes. Es decir, mire usted, juzgado no acuso porque aun habiendo delito hay una eximente, por tanto no puedo acusar. Lo que dice el legislador ahí es, en ese momento no se puede, en el abreviado, en ese momento no se pueden ver esas eximentes. Habría que hacer el juicio oral y después será el tribunal sentenciador quien vea si existen o no existen esas eximentes. Por eso nos dice que en esos casos, aunque no acusen, continuará hasta sentencia y será ahí donde se dé. Bien. Fijaros, la misma situación ahora en el expositivo segundo de ese artículo 782. El fiscal pide sobreseimiento y no hay acusador particular. Ahí tenéis las dos. Una, ponerlo en conocimiento de los ofendidos. Aquí ya marca plazo, 15 días para que vengan a defender su acción, y si no, pues a sobreseer. Y otra, irnos al fiscal jefe para que el fiscal jefe nos diga si él está de acuerdo en que no haya acusación. Decidme. Bueno, la pregunta estaba clara con los dos artículos cortitos que me habéis preguntado, pero hemos querido añadir algo más porque se nos antoja eso, Joaquín, varios los plazos.
porque se nos antoja que son posibles preguntas de examen y estas sesiones que estamos dando buscan eso, buscan que defendáis esas cuestiones. Bien, la pregunta tercera, que ya la hemos respondido antes. Bueno, se queda entonces eso ventilado, ¿verdad? Fantástico. La pregunta tercera. ¿Puede considerarse la nulidad de actuación en un artículo de previo pronunciamiento? No, escúchame una cosa. La nulidad de actuaciones que os recomiendo la estudiéis, en el tema correspondiente, que le deis un repasito, que viene bien. Los artículos de previo pronunciamiento son aquellos que tenéis en el artículo 666 que me he permitido contestar ahí o incluir ahí en esa respuesta, ¿vale? ¿Ventilado? Sí que podríamos decir que es una cuestión incidental. Sí que podríamos decir que es una cuestión incidental, pero no es una nulidad. Lo que pasa es que al final puede decir, oye, Baldo, pero es que fíjate que puede llegar a tener los mismos efectos que una nulidad. Bien, pero no. Aprendamos lo que son las nulidades, aprendamos lo que son los artículos de previo pronunciamiento. La cuarta, esta va respondida antes, ¿eh? ¿Se reiniciaría desde el principio el cómputo del plazo para presentar escrito de calificación provisional en caso de desestimarse el artículo de previo pronunciamiento? ¿O se haría tal acción por el plazo que reste desde que se vea interrumpido? Bien, fantástica pregunta, como todas, porque son preguntas que os van a poner el día del examen y llaman a engaño. Bueno, ahí tenéis el 649, ¿verdad? Mientras el 679, ¿verdad? Si se desestiman, te dan 3 días para que presente el escrito que anteriormente no había presentado. ¿Contestado? Bueno, la 5 también la hemos visto ya. La 5 también la hemos visto ya. Fijaros, ¿cuál, en caso de haberlo, sería el orden para presentar escrito de calificación provisional? He traído algo, ahora pues seguimos ahí, he traído algo que yo creo que os va a gustar. Un segundillo. Aquí. He traído algo que creo que os va a gustar. Esto lo tenéis en la página. Fijaros. He copiado en la respuesta a la pregunta 5, como no podía ser de otra manera, he copiado los artículos 649, 651, 652, que son los que nos dan razón a la pregunta que estáis haciendo. En fin, ahora lo vemos ahí. El 650 no, pero lo tenemos antes, que es el escrito de calificación, el contenido del escrito de calificación. Escrito o contenido que os ruego encarecidamente miréis conmigo. Dicho eso, el trámite sería fiscal, acusadores, partes civiles reclamantes, acusados, partes civiles reclamadas. Ese sería el orden. Y fijaros que esto lo tenéis en la página. Y fijaros que aquí tenéis algo que yo creo que os va a ayudar mucho, y es el esquema del procedimiento ordinario. He traído aquí eso, el esquema del procedimiento ordinario, con las diferentes opciones que podrían dársenos. Bueno, lo vais a tener, lo vais a parar, lo vais a mirar, ¿eh? Y bueno, al hilo de lo que hemos visto, me voy aquí, fijaros. Si recordamos bien, y estoy convencido que recordamos bien, se ponía el auto de conclusión del sumario por el juez de instrucción y se emplazaba a las partes para que fueran en 10 días la audiencia, al 15 al Supremo, cosa que suelen preguntar muy a menudo, Y lo primero que se hacía era un trámite que versaba sobre si ratificamos o no ratificamos el auto de conclusión que ha puesto el juez de instrucción. Cuando el juez de instrucción pone el auto de conclusión, lo que está diciendo es, mire usted, yo ya he hecho todas las diligencias de averiguación de bienes que entiendo oportunas. Entonces ahí, fijaros, que después veremos eso, digo, cuando hablemos del recurso contra el auto de procesamiento. Entonces ahí digo, la parte acusadora, si no consiguió procesamiento, seguramente lo va a reiterar. La parte acusada va a pedir también nuevas diligencias, seguramente para pedir que su cliente no sea procesado. Entonces, si se revocara el auto de conclusión,
la audiencia correspondiente remitirá el procedimiento, en este caso ordinario, al juez instructor para que haga la diligencia efectiva que en la revocación se le estén ordenando. Y aquellas otras diligencias que, como consecuencia de ello, resultaren. El otro día, en la sesión de la semana pasada de dudas de instrucción, me preguntabais eso y tuvimos ocasión de verlo. Bien, para lo mismo, pero ya en el ordinario, cuando se revoca el auto de conclusión puesto por el juzgado instructor. Al hilo de eso, os recuerdo algo que para mí se me antoja absolutamente importante, y es que debería iros a los artículos 53 al 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para ver con muchísimo mimo, con muchísimo detalle, las competencias de los órganos judiciales en materia penal. Se me antoja que es absolutamente importante, porque si nos pusieran un presupuesto práctico de esta materia, sería necesario que supiéramos, ¿sí?, saber enfocarlo. Importantísimo. Bueno, el orden ya está hecho. Ya os he respondido al orden, pero hemos traído el 651, hemos pasado el pleito al fiscal para que acuse, después al acusador privado, si es que el pleito versara sobre el acusador privado, entonces no teníamos fiscal, y si el delito fuera público, entonces sí fiscal y acusador particular, después el actor civil, después a los acusados y a los responsables civiles. Ese sería el orden, para presentar los escritos de calificaciones al que se refería la pregunta. Por tanto, fiscal, acusador particular, actor civil, acusado, responsable civil. Claro, si el pleito es de los que solo y exclusivamente pueden seguirse a instancia de parte, sabéis bien que no interviene el fiscal. Bueno, salvo que haya menores, incapaces o ausentes. ¿Se queda claro? Tenéis 649, 51 y 52 y no he añadido el 50 porque ya lo tenemos. Bien. Bueno. Pregunta, la persona que me hace esta pregunta, después me dice, no, vale, ya lo tengo claro. Bueno, pero he decidido incluirla. ¿Se puede pedir pena correccional en un ordinario? Escuchame una cosa. Quien puede lo más, lo puede lo menos. A ver, lo que está claro es que el procedimiento ordinario por delito castiga pena de más de 9 años de privación de libertad. Porque, como bien sabéis, hasta 9 años de privación de libertad es función que corresponde a los procedimientos abreviados. Ahí os recuerdo una vez más la importancia de no confundir entre las competencias que tiene el juez de lo penal y la audiencia provincial y las competencias del procedimiento abreviado y del procedimiento ordinario. Importantísimo que tengáis eso claro, porque son preguntas muy de examen teórico y muy de examen práctico. Entonces, es verdad que se ha tramitado un ordinario, pero también es verdad que finalmente pueda, claro, dictarse sentencia condenando a menor pena que la correccional, sin ningún problema. Sabemos que quien puede lo más, insisto, puede lo menos, y quien no puede lo menos, no puede lo más. Quiero pararme ahí un segundo. Si estamos en un ordinario, que supuestamente va a imponer pena de más de 9 años de privación de libertad. Si estamos en un ordinario y finalmente la pena va a ser inferior, no hay ningún problema. Absolutamente ningún problema. Se puede condenar a menos o incluso se puede hasta absolver. Pero si estamos en un abreviado y cuando se elevan las conclusiones provisionales a definitivas, conclusiones provisionales que son esas del 650 que hemos visto antes en fase de instrucción, entonces se pide pena correspondiente a un ordinario, en ese momento el juez de lo penal o la audiencia provincial, si estuvieran abreviados, deberá dejar sin efecto, terminar ese procedimiento como se encuentra y darle el cauce del ordinario. Pero es que, fijar una cosa, si estamos en la audiencia provincial con un abreviado, y estamos en la audiencia provincial, y ahora la pena que piden es superior a la pena correspondiente al abreviado, aunque sigamos estando en la audiencia provincial deberá parar ahí, remitir todo al juzgado de instrucción, ordenándole que incoe, que empiece un ordinario
le dé el trámite del ordinario y finalmente lo remita a la audiencia provincial. Por tanto, ¿puede el ordinario poner pena correccional? Sí. Pero es que a mayores, he añadido, ¿verdad? La necesidad, artículo 655, la necesidad de que estén de acuerdo el acusado y su letrado, para esa pena. Y os recuerdo que para que haya conformidad tiene que ser pena correccional, hasta 6 años de privación de libertad, que no hay en el derecho español acuerdo posible por penas privativas de libertad de más de 6 años de prisión. Son los que se llaman, que tenéis también en vuestro temario, pena aflictiva. Decidme que está claro. Fantástico. ¿Quién hizo esa pregunta? Creo que está por aquí. Baldo, escribime por ahí. Estás por aquí, ¿no? Baldo, es que no quiero mencionar nombres. Baldo, ya me he enterado. Bueno, pues yo he incluido la pregunta porque considero que es importante. Por eso que lo estamos contando. Sí, eso es. Bien, pregunta 7. Artículos 630 y 632. Primero el tribunal dicta auto confirmando o revocando el auto del juego de instrucción y luego, si confirma el auto, pasado 3 días resuelve sobre la apertura o sobre el seguimiento. Efectivamente. Y ya lo hemos hablado. A ver, hemos incluido el 622, ¿vale? Fijaros, he incluido el 622. La conclusión del sumario. El auto que dicta el juez de instrucción, en virtud del cual le hace saber a las partes que la instrucción ha terminado, porque a su entender, no hace falta, a su entender, la práctica de nuevas diligencias. Digamos que hemos terminado la instrucción. Lo hemos comentado antes en el 622. Recordáis también que en fase de instrucción, salvo las excepciones que marca la ley, que pondré mucho énfasis si es que las encontráis en alguna ocasión, digo, con esas excepciones, si es que las encontráis, los recursos de apelación en la instrucción se admiten en un solo efecto. Claro, para evitar que el acusado pensara que cupieran los recursos en ambos efectos, entonces estaría recurriéndolo todo y el pleito sería eterno y no terminaría. Bueno, lo que está diciendo el último párrafo del 622 es que cuando remitamos el procedimiento a la audiencia provincial, les vamos a hacer saber si hay pendiente de resolver algún recurso de apelación. Y el texto que hemos dicho de un solo efecto. Y el 623, hemos quedado que se emplaza a las partes para que vayan en el plazo de 10 o 15 días, según que sea audiencia o supremo, a personarse ante ese órgano que va a enjuiciar. A ver, el 624 habla de algo realmente curioso. Claro, pensad que la ley de enjuiciamiento criminal sigue siendo de 1882, a fecha de hoy, 10 de febrero del 21. Fijaos. El artículo 624 está hablando de la posibilidad de que aquello que empezó como un ordinario que iba a castigar pena de más de 9 años de privación de libertad, al final vaya a ser una falta. Sabéis ya que faltas penales no existen, existen los delitos leves. Por cierto, el otro día me decía, oye, Baldo, si no habla de la falta, ¿por qué el reglamento habla de falta? Bueno, es otra cuestión. Las faltas disciplinarias sí que siguen existiendo. Bueno, pues ahí está hablando de que si se reporta falta se remite al juez correspondiente. Cuando habla del juez municipal, hablaba por la posibilidad de juez de paz, pero ya sabéis que los jueces de paz tampoco conocen ya de los delitos leves. Lo que sí está claro es que el mismo juez que ha instruido no puede fallar ni a un delito leve, por tanto tendría que mandarlo al decano para que por norma de reparto se fueran a otro juzgado. Y fijaros, he añadido más cosas. Fijaros, el 626 se nombra ponente, 627 va a ese trámite que dijimos antes, en el 627, para que los fiscal, acusadores, manifiesten si están de acuerdo o no están de acuerdo con la conclusión del sumario. Y tener los plazos que se pueden ampliar en función
en función del número de folio. Por cierto, ahí lo que dice en la ley criminal es los plazos se pueden prorrogar, lo tenéis ahí, ¿eh? Lo tenéis ahí en función del número de folio. Y después, ¿verdad? Se pasa a la parte acusada, lo habéis visto antes. Pasa al ponente y bueno, todo lo que he visto antes. Se confirma o se revoca, lo tenéis en el 630, el auto de conclusión. Si se revoca el auto de conclusión, lo hemos visto antes, se remite al juez de instrucción para que practique las diligencias que se le ordenen y las nuevas que puedan surgir como consecuencia de esas que se le ordenan. Y si se confirma la conclusión del sumario, se dicta el auto confirmando la conclusión y en el 632 lo siguiente que hace ahora la ley es dictar auto de apertura de juicio oral o dictar sobreseimiento. A ver, escuchamos una cosa, es que si no tenemos contra quién ir, si no tenemos procesado, hay que acordar sobreseimiento. Y 633, si se decide abrir juicio oral, se da traslado a la parte acusadora para que presenten los escritos de acusación. Escuchadme. Y los acusados. Lo visteis antes. Lo visteis antes. Se presentan los escritos, se dicta auto teniendo por hechas las conclusiones y fijaros, a partir de ese momento son públicos todos los actos. Ahí es donde termina el secreto, comillas, de sumario. Bueno, después ya hablan de prueba y señalamos día y hora, Fijaros una cosa que es importante. Tenemos en cuenta los protocolos que aprendimos de la ley de enjuiciamiento civil para señalamiento, pero además alguna otra cuestión penal que se hace importante, ¿verdad? La situación en que se encuentra el presunto autor de los hechos para asegurar su presencia el día señalado para el juicio. 660, 661 se libran los despachos necesarios para que pueda tener lugar la prueba propuesta. Bueno, la pregunta era aquella, creo que se respondió con creces, me diréis si está bien o no. Dígame usted, doña Sonia. Sí, lo hemos visto antes, Sonia, que en virtud del número de folios, si exceden de 1000, se puedan hacer. ¿Vale? Fantástico. Pregunta 8. El artículo 675 dice que cuando se declara haber lugar a cosa juzgada, prescripción o indulto se sobresee libremente. ¿Está claro? Está claro. Está claro. Y si hay cosas jugadas, ya se resolvió aquello. Si hay prescripción, si hay indulto, pues no se puede condenar. Y dice el 676 que si se admite la cosa jugada, la prescripción tal, cabe apelación. Entiendo que lo que dice es que cabe apelación contra el sobreseimiento por estas causas. Claro. Entonces mi pregunta es, ¿para el sobreseimiento no cabía casación o depende por qué se sobresea? Efectivamente el legislador, el legislador, habéis visto antes en el 637 y siguiente que hablaba de casación y ahora habla en ese momento de apelación. Entonces, lo normal es que no hagan mención de los preceptos que están viendo, ahí los tenéis. Hemos copiado el 675, hemos copiado el 676, 675, 676 y por tanto tenemos en cuenta aquella cuestión. Y recordar 679
que si se desestiman vamos a dar traslado para que se presente el escrito de defensa que anteriormente no se había presentado. Decidme que sí. Vale. Vale. Bueno, sigo. Y finalmente, mi duda es, en el 384 se habla en dos ocasiones de los recursos de reforma y apelación. No me queda claro cuándo puede uno y cuándo no. En un primer momento dice que contra el auto denegatorio de reforma se puede apelación y luego dice que no. Bueno, escuchamos una cosa. Tenéis una tutoría, yo creo que muy maja, de los recursos que caben contra el auto de procesamiento. Es verdad que la clase de hoy era fase intermedia y juicio oral, pero alguien me mandó esto después de lo previsto. Ningún problema, se hace de forma encantada, como no podía ser de otra manera. A ver, escuchamos una cosa. Lo que dice la ley es que desde que existen indicios racionales de criminalidad contra una persona, se dicta auto declarándola procesada. Bien. Ahí ningún problema. Seguimos. Importante que se os quede claro. Importante que se os quede claro que lo siguiente que viene es la indagatoria, que es la primera declaración que se hace al procesado. La indagatoria, primera declaración que se hace al procesado. Que lo tengáis también absolutamente claro. Bueno, vamos a ver ahora qué recursos caben. A ver si somos capaces de memorizar los recursos que caben. Dicho eso, insisto, tenéis tutoría en la plataforma. Os ruego encarecidamente que le metáis un poquito de tiempo a eso, que veréis cómo se os queda bien. Dicho lo cual, mirad. Me voy a ir parrafito a parrafito. Aquí. Estoy aquí. Auto de procesamiento. Se dicta auto de procesamiento. Bueno, el procesado puede poner recurso de reforma. Y si interpone recurso de reforma y se le deniega, en fin, se le desestima, podrá poner recurso de apelación, que se admite en un solo efecto. Contra el auto de procesamiento cabe recurso de reforma y contra el auto que resuelve, desestimando el recurso de reforma, podrá poner recurso de apelación que se admite en un solo efecto. ¿Se me queda claro? Es fácil. Vale. Contra el auto de procesamiento, reforma. Y contra el auto que deniega la reforma interpuesto contra el auto de procesamiento, apelación. En este caso, todos esos recursos los está poniendo el procesado. Vale. Hasta ahí, ningún problema. Aquí, siguiente golpe. Los sombreos. Auto denegatorio de procesamiento. ¿Eso qué es? Bueno, para que el juez dicte un auto denegatorio de procesamiento, tiene que haber habido alguien que haya pedido el procesamiento. Es decir, el acusador ha pedido procesamiento. Vale. El juzgado puede procesar o puede no procesar. Mirad, si pedido procesamiento, el juzgado procesa, estamos en el recurso de antes, reforma y en su caso apelación. Bien, otra, que una parte pida procesamiento y que el juzgado lo deniegue. Pues contra el auto que deniega el procesamiento va a recurrir el acusador que no ha visto satisfechos sus deseos de procesar. ¿Veis? Y recurren reforma. ¿Y ahora qué puede pasar? Bueno, puede pasar que el juez le estime la reforma o se la desestime. Leedme. Si el juez dicta auto denegatorio de procesamiento, el acusador puede formular reforma y puede que lo desestime la reforma. Es decir, que sigue sin procesar. ¿Qué puede hacer el acusador? En cuanto a recursos, nada. Lo que podrá hacer será irse en el trámite ese que hemos visto antes de confirmación o revocación. En el trámite ese de confirmación o revocación de la conclusión,
El acusador que no ha visto satisfechos sus deseos de conseguir la reforma, el procesamiento, perdón, le pedirá al órgano enjuiciador, en este caso la audiencia, oiga usted, audiencia, revoque usted el auto de conclusión porque debería usted ordenar el procesamiento del acusado que no me otorgó el juzgado de instrucción. La otra opción, que como consecuencia del recurso de reforma que se interpone contra el denegatorio de procesamiento, el juez pase a procesar. Sería auto que estima reforma contra auto denegatorio de procesamiento. Pasaría a estar procesado. Bien. ¿Quién recurriría ahora? El procesado. Recurso, reforma. Es decir, que cuando el procesamiento se hace por haber estimado un recurso de reforma contra la denegación, cabe directamente reforma. Es la única vez que vaya a ver que contra un auto que resuelve un recurso horizontal, cabe otro recurso horizontal. Decidme que está claro. Después tengo que volver a otra cosilla que me queda. Decidme que está claro. Bien. Ustedes recordáis que antes dijimos que la audiencia provincial podía dictar resolución revocando el auto de conclusión, ordenando al juez de instrucción que procesara. ¿Recordáis aquello, verdad? Vale. En ese caso, el juez de instrucción tendrá que procesar porque la audiencia le ha obligado. Bueno, pues vamos a hacer esta frase. Contra el auto de procesamiento que dicta el juzgado de instrucción por orden de la audiencia, no cabe recurso alguno. De reforma, cabrá apelación. Porque en realidad ese juez no quería procesar, ha procesado por orden de la audiencia. Decidme que está claro. Sí, claro, Clara. Contra el auto que dicta el juzgado de instrucción, aceptando la orden, como no podía ser de otra manera, impuesta por la audiencia provincial que revocó el auto de conclusión, contra ese auto no cabe reforma. Cabe, si acaso, apelación. Eso suelen preguntarnos a la sala. ¿Sí, Clara? O no, gracias a vosotros. Bueno, corto la grabación y nos despedimos. Hasta ahora.